el carácter de Dios. Por eso en Babilonia pusieron en juego el carácter de Dios y las leyes que Dios había dado en la alimentación y en otros aspectos de la vida, ¿no? Porque esto es una lucha en la cual los reyes de la tierra están luchando a favor del enemigo en esta batalla. Entonces, en esto tu pueblo tiene 490 años. ¿Cuándo terminaron los 490 años? A ver si me ayudan de atrás porque también falla este. A ver, ahí está. En el año 34. Ustedes sacan la cuenta, le tienen que sumar 1 porque no hay 0. Pasamos de antes de Cristo a después de Cristo. Llegamos al 34. 3 años y medio antes, o sea, en el año 31, ocurre el gran hecho de la historia. Se le quita la vida al Mesías. Qué importante esta profecía de tiempo exacto. ¿Por qué Dios la tuvo que dar exacto? Porque un poco antes de Cristo y un poco después aparecieron un montón diciendo que eran el Mesías. Incluso armaron rebeliones. En el año 70, por ejemplo, es destruida la ciudad nuevamente por la rebelión de uno que decía ser el Mesías, ¿no? Y querer ocupar el trono. Entonces Dios, para que no haya confusión para los estudiosos de la Biblia, marcó en la profecía el año de la muerte de Cristo. 31 después de Cristo. De paso, nosotros tenemos mucha gente hebrea entre nosotros, convertida, y todos los que entraron, no conozco uno que no haya entrado al considerar esta profecía de las 70 semanas, que la tenemos que saber bien porque en algún momento nos puede pasar. A mí me pasó, ¿no? Tratar de enseñarle la escritura o comprobar que Jesús era el Mesías con un hebreo, porque ellos lo están esperando todavía hoy. Estudian grandes partes del Antiguo Testamento, pero esta siempre es salteada, Daniel 9, ¿no? Las 70 semanas. Entonces, ahí estaba la muerte de Cristo. Ya estaba dado el día. ¿Cuándo tenía que morir el Mesías? El día de la Pascua, 14 del mes primero, Nisan en hebreo. Jesús murió el 14 de Nisan del año 31. ¿A qué hora se sacrificaba el cordero? Era la misma hora que moría Cristo, entre las 2 tardes, ¿no? En la hora novena vino a ser. Entonces, a la hora del sacrificio de la tarde. Y ahí estuvo Cristo a la hora predicha, día, mes y años predichos. Qué importante evidencia nos da Dios para basar nuestra fe, ¿no? En el año 34, ¿qué iba a pasar? El pueblo rechazó a Cristo. Los judíos fueron los que lo entregaron para que los romanos lo crucificaran, ¿no? Como si fuera un delincuente, un celote. Algún día explicamos bien, de la extrema izquierda de los fariseos, eran los celotes que hacían guerrilla, ¿no? Entonces lo acusaban que él era, que quería hacer esto, que quería hacer lo otro, un enemigo de César. Los judíos solo crucificaban celotes, por eso Cristo fue crucificado como un celote. No crucificaban ladrones de gallinas. Nosotros le decimos con 2 ladrones. Esos no eran ladrones comunes, eran ladrones asesinos. Barrabás era un jefe celote. Jesús tenía un discípulo celote, Simón el celote, transformado, convertido, ¿no? por él. Bueno, vuelvo. Esta es la profecía de las 70 semanas. Está dentro de los 2300 años. Y habla de la muerte de Cristo y de la última posibilidad que tuvo el pueblo judío de aceptar al Mesías como pueblo. Dios le dio 3 años y medio más después de haber matado a Cristo. La paciencia no tiene límites del Señor, ¿no? Pero finalmente, cuando mataron al primer cristiano, que fue Esteban, año 34, terminó la gracia para Israel como pueblo, no como personas, sino como pueblo, ¿no? Para que le fuera dado el derecho de ser pueblo a otro pueblo, el cristianismo, que surgía a partir de la estadía de Cristo, 3 años y medio en la tierra también, ¿no? Entonces, desde su bautismo, 27 al 34, hay 7 años. En la mitad, 31, muere el Mesías. ¿Qué es esta otra profecía que está en Daniel 7 y Daniel 12 y varias veces en Apocalipsis? Apocalipsis 11, 12, 13, aparece a cada rato porque Dios lo resalta. Este es el periodo de la historia que va desde el año 538 después de Cristo. Todos entienden, ¿no?, que acá contamos para atrás
hasta Cristo, y después contamos para adelante. Eso se entiende, ¿no? De paso, toda la historia fue datada posteriormente, se le dio años para que podamos unificar. Fue muy bueno este método, porque al principio cada lugar contaba de una manera distinta. Por ejemplo, los romanos contaban a partir de la fundación de Roma. Entonces, ¿qué pasó? El cronólogo que hizo esto estableció que el año 750 fuera el año 1 de Cristo. El año 750 después de la fundación de Roma. Entonces ahí se empezaron a sacar todas las cuentas, ¿no? Entonces sigo. En el año 538 entra en vigencia la profecía de los 1260 años. ¿Qué decía esa profecía? Después la vamos a estudiar bien, quizás en la segunda etapa de este curso cuando lleguen esas profecías. Pero esa profecía a grandes rasgos decía que el pueblo de Dios iba a tener una persecución atroz y especial durante 1260 años. El enemigo había pedido desprotección del pueblo de Dios, tiene derecho a pedir en el concilio celestial. ¿Se acuerdan los casos, no? Por ejemplo, Job fue el enemigo y pidió desprotección. Dice, vos lo tenés protegido, por eso te sirve. Por eso es un testigo tuyo en este juicio, a favor tuyo. Si vos lo desprotegieras, pidió desprotección, es una regla de combate, puede pedir. También pidió con Pedro, vino Jesús y le dijo, Pedro, el enemigo venía a orar. Dice, el enemigo, Satanás, pidió para zarandearte. Y él no lo podía detener porque es una regla de combate. Dice, yo estoy orando para que tu fe no falte. Pero no le dijo, estoy orando para que no te venga la prueba, ¿no? Cuando el enemigo pide. Y acá se ve que pidió un periodo más extenso y más largo para atribular al pueblo de Dios. Y lo que se pasó en esos 1260 años, después estudienlo. Es un periodo de extrema persecución, muchísimas muertes. Solo la noche de San Bartolomé, que es un caso emblemático, es una vergüenza mundial, ¿no? Un crimen traidor. Después de haber firmado un tratado de paz, los ejércitos del Vaticano cayeron sobre el pueblo durmiendo a la noche y produjeron la gran matanza de San Bartolomé, que se extendió por lo menos un mes en los alrededores. Matanzas, crímenes, ¿hasta cuándo? Hasta 1798. El poder que perseguía el cuerno pequeño, Daniel 7:25, desde un poquito antes, aparece el cuerno pequeño, ¿no? Un poder perseguidor, aparentemente cristiano, pero que va en contra del pueblo de Dios. Entonces, ese poder perseguidor iba a tener 1200 años de supremacía. Su supremacía comenzó en el 538, cuando el emperador del Oriente, que quedaba del Imperio Romano, había caído el de Occidente, quedaba el del Oriente, Justiniano, le hace un pacto con el obispo de la capital del antiguo imperio de Roma y lo nombra padre de la fe y corrector de herejes. Él empieza a corregir a los herejes, entre comillas, o sea, matarlos, perseguirlos, torturarlos y matarlos. Y eso termina solo cuando ese poder recibe una herida de muerte, Apocalipsis 13. Qué lujo que podamos estudiar esto con precisión, ¿no? Porque toda la gente que vivió antes creyó por fe en todo esto y jamás lo vio, murió siglos antes de todo esto. Pero nosotros tenemos más evidencia para la fe. En 1798 Napoleón termina con el primer periodo de supremacía del obispo y entonces la Biblia se puede volver a leer libremente, comienzan las sociedades bíblicas y se abrió una puerta, como dice Apocalipsis, que nadie puede cerrar, que ahora nosotros estamos usando, tener la Biblia y que nadie la pueda cerrar, ¿no? Ahora la estrategia del enemigo es que yo no lea la Biblia o la interprete mal, pero ya no puede evitar que cada uno de nosotros tenga una Biblia en la mano y que tenga cierta libertad para poder estudiarla. Entonces, la persecución del pueblo de Dios, la prohibición de estudiar la Biblia son esos 1260 años. Estas dos profecías están bien relacionadas. Esta también en el marco del conflicto, pero no comienza al mismo tiempo que esas dos, que era la pregunta que se había hecho. ¿Está claro ahí? ¿Seguimos? ¿Te parece? Bueno,
Esas son las 3 profecías. A ver, ¿tenía algo más acá? Me parece sí. En 1844, como dijimos, en el cielo comienza el juicio de Dios, el día de la expiación, el santuario es purificado, el santuario celestial, y en la tierra, paralelamente a la purificación, Dios levanta un remanente. ¿De qué? De todo lo que había quedado disperso en la dispersión del pueblo santo, los 1260 años, ¿no? Se habían formado núcleos por todos lados. Él de todos los lugares agarró como la mejor semilla y formó este remanente del cual somos parte, y como un privilegio de parte del cielo y como una enorme responsabilidad para nosotros de conocer cosas que quizás el resto de la gente no repara en ellas o no tuvo la oportunidad de conocerlas, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace el remanente? Predica el último mensaje de Dios, que es el mensaje de los 3 ángeles, que comienza con el verdadero evangelio, el evangelio eterno, para predicarlo a todas las naciones. Bueno, si hay más preguntas o si algo no quedó claro, lo ponen en el papelito. Vamos con la lección 3, si la tienen en la mano y me ayudan a pasar de atrás. Yo lamento que no nos ande porque podíamos ir más rápido. A ver, ahí. Se me pasa. Ahí vamos. Ahí parece que de repente agarra. Una estatua imponente. A veces nosotros decimos qué lindo sería saber el futuro, porque uno haría un montón de cosas, ¿no? Yo ya sé cómo me va a ir en un negocio y si me va a ir mal no lo hago y si me va a ir bien lo hago. Esas son las cosas lindas, ¿no? Saber qué va a pasar, si yo voy a poder ir acá me va a pasar tal cosa. Pero qué feo que sería saber algunas cosas del futuro que no nos gustaría saber, porque no podríamos vivir sabiendo todo el futuro, no sería conveniente. Por ejemplo, si cada uno de nosotros supiese el día de su muerte, viviría con una angustia que no disfrutaría en ningún momento de lo que está haciendo ni de lo que va a venir. Estaría preocupado solamente con esa fecha que lo apura y que parece que se viene rápido, ¿no? O saber otras cosas como las que habíamos puesto ahí, ¿no? El único que puede saber el futuro, así lo determinó el Señor, es Él. Él es el único que conoce lo que realmente va a acontecer. Y lo revela cuando lo cree necesario a sus siervos los profetas, como decíamos antes. Ahora vamos a ver otro episodio de la lucha esta cósmica entre el bien y el mal que se va a plantear en el libro de Daniel. Abramos la Biblia en Daniel capítulo 2. Era el 2.º año de reinado de Nabucodonosor. 2.º año. No se contaba el primer año, el año ascensional no se contaba. No sabemos si estuvo medio año o en qué momento del año él quedó como rey, pero ahora habían pasado casi 3 años, entre 2 y 3 años, y a Daniel le va a tocar protagonizar algo con el rey que lo va a hacer muy conocido por el rey, que teóricamente ya lo conocía porque quizás le había tomado ya la prueba de los 3 años que le había tomado, ¿no? Pero era un pibe, diríamos, un recién egresado de la universidad. Era de los sabios del reino, pero era de los nuevos. Vamos a leer el versículo 1. Daniel 2:1. En el 2.º año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se turbó su espíritu, y se le fue el sueño. ¿Nunca se levantaron queriendo recordar un sueño que habían tenido? Esto es peor, porque esto fue una visión, fue un sueño vívido, claro, que a él lo hizo transpirar en la noche, que lo angustió, y cuando se despertó no podía recordar el sueño. Y los babilonios creían que todos los sueños, no importa si es un sueño porque vos comiste tarde de noche y estabas haciendo la digestión, ellos creían que todos venían de Dios. Este venía de Dios. Pero ellos creían que todos los sueños venían de Dios, de los dioses, diríamos, y procuraban interpretarlos. Y el hecho que él no se lo acordara quería decir, para él, que los dioses estaban en contra de él. Y le habían revelado algo y no lo dejaban entender lo que era. Entonces él estaba preocupado porque es como que había perdido el favor de los dioses. Por eso estaba tan nervioso y tan preocupado.
¿El rey qué hizo? Mandó a llamar a los magos, encantadores, hechiceros y caldeos para que le declararan qué había soñado. Un poco loco lo que él quería, ¿no? Porque ¿qué había soñado el rey? Ya que se les pagaba una fortuna para mantenerlos como el equipo asesor del Estado, y ellos decían que sabían por adivinación todas las cosas, alguien de todos estos tenía que decirle qué era lo que había soñado, porque él estaba muy preocupado y creía que tenía el desagrado de los dioses sobre él. Entonces, vamos a la pregunta 2. Los sabios vinieron, no pudieron obviamente decirle lo que había soñado. Eran especialistas en inventar una interpretación si él les hubiera dicho qué había soñado, ¿no? Como muchos actualmente, que son intérpretes de sueños teóricamente. Entonces vos le decís que soñaste y te inventan cualquier cosa. Esa luz que viste, color tal, quiere decir tal cosa, o eso, lo otro, ¿no? Es fácil, pero acá estaba difícil, porque ellos tenían que decir qué había soñado. Y el rey se iba a dar cuenta que eso no era lo que él había soñado. Y si recordaba lo que había soñado, peor todavía para ellos. Entonces, ¿cómo serían castigados esos sabios si no lograban dar con la interpretación? Leemos. Vayan buscando la Biblia a pesar de que leamos con el micrófono. Lo hacemos para ganar un poquito de tiempo. Sí. Leo Daniel 2, 4 y 5. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive. Cuenta el sueño a tus siervos y te daremos la interpretación. Y respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé, pero si no me decís el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en estercoleros. Wow. Imagínenselo en la realidad. Pongámonos en los personajes, no adentro de las historias. Viene el rey, están los caldeos, ¿no? Los caldeos eran el grupo de los sabios más notables y eran los sabios más destacados, formados seguramente de manera internacional, con varios de los cautivos que se destacaban. Por eso Daniel y los compañeros estaban en ese grupo. Le hablaron al rey ¿en qué lengua? Aramea. Capítulo, la mitad del 4 estaba eso, ¿no? Desde que dice eso, Daniel empieza a escribir en arameo. Ahí empieza el libro en arameo. La introducción está en hebreo hasta este momento, ¿no? Dice, y hablaron los caldeos en lengua aramea, la lengua de comunicación internacional de todos. Y entonces empiezan a hablar. Y le dicen que no podían interpretar. Entonces él los amenazó. Si ustedes no me dicen, yo los voy a castigar con la muerte. A todos. Porque ahí no estaban todos. Los pibes nuevos no estaban. Daniel no estaba. Se enteró después, ¿no? Estaban los notables, el grupo duro del rey, los que lo aconsejaban en las batallas, en las decisiones del Estado. Esos estaban todos. Pero entonces, ahora había muerte para todos. Dice la historia que los sabios llegaron ante el rey y estaban en una situación muy delicada, como dijimos recién. Intentaron convencerlo al rey, dice, no, nadie nos pidió eso jamás, no lo puede hacer ningún ser humano, esto solamente los dioses podrían hacerlo, ¿no? Y finalmente el rey declaró, todos van a morir, todos van a morir. Él estaba dispuesto a formar un nuevo grupo de consejeros, pero era tal la desesperación que tenía que mandó a matar a todos. No hay nadie, no hay ningún hombre sobre la tierra que pueda declarar, y es verdad, el asunto del rey, salvo los dioses, cuya morada no está con los mortales, está en otro lado. Entonces, esa fue la declaración, el decreto de muerte sobre ellos, y en aquel tiempo, Daniel y sus compañeros, que eran miembros de la corte babilónica, se enteraron del decreto de muerte que los afectaba a ellos también, y entonces pidieron tiempo. Primero le pidieron al inmediato jefe que tenían, después fueron a hablar con el rey para que les diese tiempo, y el tiempo le fue concedido. ¿Cómo llegó a conocer Daniel el sueño?
Daniel 2, 19 al 23. El secreto le fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Habló Daniel y dijo: sea bendito el nombre del Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Terrible angustia haber vivido estos momentos, ¿no? Como si alguien dijera: mira, te damos un día, hasta mañana a la mañana tenés para descifrar el sueño. Ninguno de nosotros dormiría. Estaríamos todos orando y clamando, como hicieron ellos, ¿no? Como hijos de Dios. Entonces Daniel hizo pacto con sus 3 amigos y oraron al Señor para que les diese a conocer la visión que le había dado al rey. Y no solo le tenía que dar la visión, sino la interpretación y el por qué se lo había dado. ¿Por qué el rey esa noche tuvo ese sueño? Para beneficio nuestro y de todo lo que estudia la Biblia por las edades. Pero ¿por qué Dios aprovechó ese momento? Porque Dios aprovecha circunstancias, ¿no? Daniel confiaba en la oración, por eso se juntaron y oraron. Y oraron con intensidad, con sacrificio, con fuerza, con angustia, diríamos. Cuántas cosas se deben haber mezclado en esa oración. Por ahí tengo una placa para hablar un poquito más de eso, pero esa oración de Daniel no fue una oración formal, repetida, común, de esa que hacemos a veces nosotros. Fue un clamor desde adentro del corazón, una necesidad. Fue una oración, un ruego, un ruego ronco hacia Dios, ya sin voz, pidiendo y orando para que Dios revelara lo que al rey le había revelado anteriormente, ¿no? Después de esa noche de oración, Daniel vio cumplida la promesa que más tarde se iba a hacer bien explícita en el Nuevo Testamento, pero que también es parte de toda la Biblia, ¿no? Que el que pide siempre recibe. Pidan y se les dará. Cuando nosotros pedimos bien y pedimos hágase tu voluntad, si pedimos bien, nuestra voluntad va a coincidir seguramente con la voluntad de Dios y vamos a recibir. Fíjense lo que él hizo. Le pidió a Melzar el cambio de la comida, se lo dio. Le pidió a Arioc que detenga la ejecución, la detuvo. Le pidió al rey que le diera tiempo y le pidió a Dios que le revelara el secreto. Y todo le fue otorgado. Por eso en la Biblia: pidan y se les dará. Busquen y van a encontrar. Mateo 7, del 7 al 11, ¿no? Llamen y se les va a abrir. Y ustedes saben cómo termina el versículo. ¿Qué hombre hay de entre ustedes que si su hijo le pide algo bueno, comida, una necesidad básica, le va a dar una piedra? Nadie. O si le pide pescado, le va a dar una serpiente. Nadie. Y si ustedes son malos y saben darle buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más Dios? Si no te lo dio es porque vos le pediste, hágase tu voluntad. Y la voluntad de Él es que no, porque Él sabe que es peor. En este caso, evidentemente era mejor que Dios lo revelara. Para eso lo había hecho, para revelarlo, y para que nosotros también tengamos a través del tiempo esta gran profecía delante nuestro. Esa primera oración, como yo decía, no era una fórmula repetida, no era una oración marca Acme. ¿Se acuerdan del coyote que tenía? Ya vienen oraciones preparadas así, siempre repetimos la misma frase: apura los pasos de los que están viniendo, bendice a tu pueblo en la redondez de la tierra, toda esa frase que decimos siempre, ¿no? Esa no era una oración así, era una súplica tensa, ronca, con fe, pero con fuerza, con necesidad, como se le debe pedir a Dios, ¿no?
porque la oración es un encuentro con un Dios real que siempre responde, siempre. Puede ser que responda que no, tus padres te respondían que no, nosotros como padres a veces respondemos que no a los chicos o a otra persona cuando nos pide algo, pero Él siempre te va a responder. Nunca va a pasar desapercibida una oración de ninguno de nosotros delante del Señor, mucho menos de un siervo amado, como era Daniel en el cielo, ¿no? Vos sos muy amado, le dijo el ángel. A ver si me ayudan. Ahí. Dios recompensó la fe de los jóvenes, dice Daniel 2:19, entonces el misterio le fue revelado a Daniel en una visión de noche. Así Daniel dio a conocer que hay un Dios que está al control de la historia. Me encanta la frase de Daniel cuando dice, hay un Dios que está en los cielos. Hay un Dios en los cielos. Esa podemos estar seguros, esa es la base de nuestra fe. Y hay un Dios que está en los cielos y que no se le escapó la historia a pesar de nuestra caída en pecado. Él sigue controlando la historia y llevándola a su destino. Deja que madure esta rebelión, lucha con su pueblo contra los reinos de este mundo que amenazan destruirlo, como vimos en el bosquejo del primer día, y va apoyando a los suyos y llevando la historia a su conclusión, ¿no? En visiones de la noche, entonces Daniel tuvo esto y que muestra que Dios no solo controla la historia, sino que también revela los secretos más profundos de cualquier persona, de cualquier trama de la historia, de cualquier episodio que nosotros podamos imaginar. Él es el Dios que desciende, no que está en los cielos nada más, sino que desciende y se comunica con su pueblo. Está lleno de poder y lleno de sabiduría, lleno. Sabe cómo hacerlo y tiene el poder para hacerlo. Este es nuestro Dios, ¿no? Daniel respondió delante del rey y le dijo lo mismo que le habían dicho los sabios, astrólogos, hechiceros, todo. Él le dijo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, porque Dios está en los cielos. Nosotros tenemos 3 cielos, ¿no? Según la Biblia. El atmosférico, el cielo sideral y el tercer cielo donde mora Dios, a donde Pablo fue llevado en visión. Dice, yo fui llevado en visión al trono de Dios, al tercer cielo, ¿no? Por eso habla siempre el plural de los cielos, el Dios de todos los cielos y de la tierra, por supuesto, también. Él revela los misterios. Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que va a acontecer en los días que vienen, en los postreros. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Y ahí viene la pregunta número 4. ¿Cuál fue entonces el sueño de Nabucodonosor? Daniel capítulo 2, versículos 31 y 33. Tu rey veías en tu sueño una gran imagen. Esta imagen era muy grande y su gloria muy sublime. Imagínenla. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Un estadista que se acostó preocupado con lo que iba a venir, por eso Dios aprovechó esa circunstancia. Estaba pensando, ¿cómo será esto del reino? ¿Hasta cuándo duraremos? Recién empezaba el reino. Y entonces los reinos anteriores logramos abatirlos, ¿no? Pero ¿y ahora qué será de nuestro reino? Él estaba angustiado, se acostó angustiado y Dios le reveló lo que él quería saber, solo que no le permitió recordarlo para mostrar su grandeza y su poder. Entonces, ¿cuál fue el sueño del rey? Vio una enorme estatua, se levantó muy alterado esa mañana porque no recordaba, pero sabía que era impresionante el sueño, enorme, con diferentes materiales. Y cuando Daniel fue dando la explicación, él quedó realmente asombrado, admirado con las palabras de Daniel, que eran las palabras de Dios a través de su siervo. Quedó totalmente asombrado. Cada detalle que Daniel dijo
le hizo recordar los detalles de su sueño. Tal cual como Daniel lo decía, había sido el sueño que el rey había tenido. Repito, la historia de niños los contamos rápido y hacemos un dibujito. Acá estamos hablando, imagínense la realidad, el impacto del gobernante número 1 del mundo ante este joven principiante que le podía dar al rey la explicación del sueño de parte del Dios de los hebreos, de Jehová Dios, el único que podía revelarle el sueño. Porque era un sueño que Dios había dado en la mente del rey. Y Satanás no tiene acceso a nuestra mente y a nuestros pensamientos, ¿no? Seguimos. El rey entonces vio esa gran estatua, vamos a imaginarla así. Imagínense que el tamaño de un hombre, minúsculo al lado de eso, que estaba dividida en impresionantes y diferentes metales, más el barro que también estaba mezclado abajo. Metales preciosos, que van de mayor a menor, van del oro hasta el hierro, bajando de importancia, cada vez más duros, pero cada vez menos valiosos, porque es mucho más valioso el oro que el hierro, pero es mucho más duro el hierro que el oro, como metales, ¿no? Esa era la sucesión de los reinos que iban a venir, cada vez más duros y cada vez menos pompa y gloria para esos reinos, ¿no? Roma fue mucho más rústico que Babilonia, pero mucho más duro y duró mucho más tiempo que Babilonia, que solamente duró 70 años en el poder. Pregunta número 5. Cuando él estaba mirando la estatua, le contó Daniel, le hizo acordar, algo ocurrió, una piedra va a caer, como lo dicen los versículos 34 y 35. ¿Qué dicen? Estabas mirando hasta que una piedra se desprendió sin que la cortara mano alguna e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras de verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Pero la piedra que hirió a la imagen se hizo un gran monte que llenó toda la tierra. ¿Qué ocupó toda la tierra? La gran piedra. ¿Qué se hizo de los reinos de este mundo tan pomposos y esos políticos tan importantes o militares tan importantes de la tierra? Se lo llevó el viento. Lo que pasó, ¿no? El gran Alejandro Magno, ¿dónde está? ¿No? Los grandes gobernantes de la tierra, César Augusto, y así podemos hablar de tantos, ¿no? Ya no están, se los llevó, son como polvo de la tierra. Porque los reinos están bajo el control del rey de los reyes, del rey del universo. Los reinos de la tierra no tienen ni idea cuando sirven al enemigo a quién están sirviendo, ¿no? Y contra quién están peleando, batallando contra Dios y su pueblo, como dice la Biblia constantemente, que somos nosotros. Entonces una gran piedra cortada no por manos, quiere decir que este es un reino no hecho por hombres, es un reino divino que viene del cielo, golpea los pies de la estatua y la desmenuza, y la piedra va creciendo, se transforma en una enorme montaña que da vuelta toda la tierra. Semejante sueño tuvo el rey, ¿no? Impresionante, como para no estar así. Y no lo podía recordar, y ahora todo vino delante de él. La piedra fue cortada sin auxilio humano y finalmente se transforma en una gran montaña que ocupa toda la tierra. Pero antes va a ser su trabajo, destruir a los reinos de este mundo. Pregunta número 6, la última, después vamos a detallar un poquito más de los imperios para avanzar hasta el final. Capítulo 2, versículos 36 al 45. ¿Cuál fue la interpretación? Este es el sueño, también la interpretación de él, diremos en presencia del rey. Tu rey eres el rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Donde quiera que habitan los hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo.
Tú eres aquella cabeza de oro. Después de ti se levantará otro reino, inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, así él los desmenuzará y quebrantará todo. Lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, pero habla en él algo de la fuerza del hierro, así como viste el hierro mezclado con el barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro, en parte de barro cocido, este reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con el barro, así se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte se desprendió una piedra sin que la cortara mano alguna, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios te ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Este sueño es verdadero y fiel su interpretación. Qué hermoso mensaje, ¿no? El reino de este mundo es para siempre ¿de quién? De Cristo. Él lo creó y Él lo recuperó, lo redimió de la mano del enemigo. Pagó todo lo que había que pagar y controla la historia hasta llegar y tomar el reino que alguna vez ganó como derecho ya en la cruz, ¿no? Volvió a ganar en la cruz. Parte de los versículos, ¿no? Hay un Dios en los cielos que revela los misterios, lo que está oculto. Él ha hecho saber al rey, Él te lo dio, el Dios mío, el de Daniel, lo que ha de acontecer en los postreros días, en los días subsiguientes, especialmente en los que tienen que ver con el fin. Porque estabas en tu cama y te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. El rey quiso saber qué venía en el porvenir y Dios se lo dio. Le dejó conocer qué vendría en lo porvenir. A ver si podemos adelantarlo un poquito. Ahí están las partes de la estatua. Ahí lo tenemos sin años. Ahora le vamos a poner años a los imperios. Esa era la estatua, ¿no? En su totalidad, la piedra que es cortada, el reino de Dios, que cuando viene ese reino golpea los pies de la estatua y la estatua queda molida, rota en los pies, molida en todos los metales y de esta manera el Dios del cielo levanta un reino que permanece para siempre. Entonces, los 4 metales son el oro, representando a Babilonia, la plata a Medo-Persia, el bronce a Grecia, el hierro a Roma. Después vienen los pies de hierro y barro, pero los 4 metales son esos, ¿no? Antes de estos, había habido ya 2 reinos, cabezas mundiales, que ya lo dijimos, Egipto y Asiria, ¿no? Asiria del 911 hasta que aparece Babilonia, un poco antes, fue el imperio que dominó todo, y Egipto en la parte de su gloria. De paso, quiero aclarar esto, hoy estábamos hablando con Valeria, las naciones no aparecieron en ese momento, ya existían como pueblos, solo que fueron cobrando poder y desplazando a otras, y algunas desplazadas no desaparecieron. Por ejemplo, nosotros vemos que Egipto seguía, ya había sido desplazada como primer imperio mundial. No era un imperio mundial, pero era una nación independiente, ¿no? Entonces, o una nación sometida por el gobierno mundial de turno, pero las naciones continúan. Entonces hay distintos momentos de la historia. La época de oro de estas naciones fue la que le tocó controlar el destino de las naciones.
y tomar decisiones a nivel mundial. El oro representa a Babilonia, cabeza de oro. Dice Heródoto, uno de los historiadores más famosos, en el libro que está ahí, no sé si llegan a ver, después si alguno necesita la cita se la damos, me quedó demasiado chiquita la letra. Dice, nos cuenta que el oro era el material más común en Babilonia. Ellos tenían muchísimas cosas de oro, por eso era esplendoroso el reino de Babilonia, ¿no? El templo principal de Babilonia, en Esagila, hecho para Bel, el dios principal de ellos, requirió 22 toneladas, 22.000 kilos de oro para poder hacer ese templo. Así que imagínense lo que era ese templo. Por eso Dios decide relacionar, y aparte por lo valioso de este metal, a la cabeza actual del mundo, en ese momento, que era Nabucodonosor, el reino de Babilonia, y lo relaciona con el oro. Pero ese reino iba a pasar. La estatua no era toda de oro. Después del oro venían, de la cabeza, venía el pecho y los brazos, que eran de plata. Y así como el oro era importante en Babilonia, en Medo-Persia la plata era sumamente importante. Hay muchos registros históricos que nos muestran, quería volver atrás ahí, que todo el comercio de los medo-persas estaba en base a la plata. Era el medio de cambio más común, había trueque de cosas, pero la moneda de cambio era la plata, ¿no? Y entonces por eso Dios tal vez lo eligió como símbolo para este reino y hacía alusión a las grandes riquezas que hubo, medidas en plata, en Medo-Persia. Si ustedes después leen, cuando lleguemos, quizás lo veamos, en Daniel 11, capítulo 2, se nos habla de un rey medo-persa que tenía grandes riquezas, lo resalta. Para que resalte un rey con riquezas dentro de todos los reyes, debe ser también un rey muy destacado, ¿no? Muy rico. Este es el hombre de Dios, me permitiría decir, en Medo-Persia. Y la Biblia lo llama, antes de que este hombre apareciera en el escenario, la Biblia lo llama por su nombre en el libro de Jeremías. Dios le revela a Jeremías y lo llama mi siervo. Ciro, mi siervo, va a venir y va a terminar con el sometimiento que tenían los hebreos dentro de Babilonia. Entonces Dios usó a Ciro, un general persa. Medo-Persia es la mezcla de dos naciones, ¿no? La alianza entre Media y Persia, que es como hablar de Israel del norte y Israel del sur. En algún momento estuvieron juntos, después estaban separados. Él se rebeló contra el gobierno de los medos como persa y logró que los persas tuvieran supremacía. Por eso el oso de Daniel, que es Medo-Persia, se levanta más del lado persa que del lado de los medos, ¿no? Y entonces, con una estrategia increíble en el año 539, llega como libertador a Babilonia para sacar al pueblo de Dios de Babilonia, símbolos que toma después Apocalipsis para hablar del pueblo que salga de Babilonia, ¿no? Y Ciro siendo un referente o un símbolo de Cristo mismo. Son los reyes que venían del oriente, porque ellos venían del oriente, ¿no? A darle libertad al pueblo. Así como Dios, ¿no? Como un relámpago que sale del oriente y va hacia el occidente, será la venida del hombre. Los reyes que vienen, los ángeles y Cristo, para darle libertad al pueblo y libertarlos de la Babilonia espiritual. Son todas figuras que después va a usar la Biblia repetidamente, especialmente, como dije, en Apocalipsis. Y este Ciro, con una estrategia increíble, en realidad fue su general, Darío, que por eso va a quedar como rey, un poco simbólico, porque ya era bastante mayor y muere al poco tiempo, que era medo, pero muy amigo del rey, era yerno del rey, su hija estaba casada con Ciro, y el yerno era Ciro, ¿no? Diríamos, él era ¿cómo sería? El suegro.
Y entonces el suegro de él dirige la estrategia, increíble, porque ¿quién iba a entrar a Babilonia? ¿Saben por qué estaba tranquilo el último rey Belsasar cuando tenía los ejércitos afuera? Nabonido el rey había salido, había hecho base de su gobierno más adelante para no dejar venir encima y a interceptar antes a los babilonios, a los medopersas. Y no lo logró, ¿no? Porque los ejércitos lo vencieron a él en varias batallas y después de aplastarlo a él vinieron sobre la capital. Pero en la capital Belsasar, un rey, el hijo del rey seguramente, y que estaba como corregente con el rey, porque el rey se fue y dejó dirigiendo como segundo al rey. Por eso él le ofrece a Daniel la interpretación en la pared del tercer lugar, porque él no tenía el primero, tenía el segundo, no le podía ofrecer su lugar. Le ofrece el tercer lugar si le dice qué decía la Escritura. El día de la Escritura fue el 13 de octubre del año 539. Los ejércitos estaban afuera unos días antes y adentro, haciendo alarde de una seguridad inexpugnable que parecía que tenía Babilonia, estaba el rey Belsasar. ¿Por qué estaba tan seguro? Porque tenía 3 muros de un ancho de quizás la mitad de este templo cada uno. 3 muros altos, uno atrás del otro, bordeando toda la ciudad. ¿Cómo hacía el ejército persa para entrar si tenía que vencer todos esos obstáculos, ¿no? Por adentro pasaba el río Éufrates, que es el río sobre el cual se asentaba Babilonia. Apocalipsis 17 lo toma como un símbolo, dice, ¿no?, de las aguas que sustentan a Babilonia, que simbolizan muchedumbres. Pero acá estamos hablando del río real. Pasaba el río Éufrates que le daba agua corriente, diríamos, a toda, entre comillas, a todo el pueblo. Entonces tomaban agua de ahí, estaban tranquilos, y al borde del Éufrates había una muralla más por cada lado con puertas de bronce inexpugnables. Terrible. Por eso Jeremías había profetizado que se iban a abrir las puertas de bronce para que entre el siervo de Dios, ¿no? Este hombre, Ciro, con su gente, a tomar la ciudad. ¿Qué hicieron? Los soldados cavaron un nuevo cauce para el río antes de que llegue a la ciudad, lo desviaron y lo unieron, lo mandaron a una llanura más baja, desviaron el agua del río y entraron en seco, pero todavía ya no tenían 3 murallas, pero tenían una muralla y las puertas. Y el pueblo, dice el registro histórico, el pueblo traicionó al rey, traicionó entre comillas, ¿no?, porque el rey había traicionado a todo el pueblo. Ya el pueblo prefería que un gobierno extranjero los tomara antes de seguir bajo el gobierno del inescrupuloso Belsasar, que nada más y nada menos hizo que tomar sacrílegamente los vasos del templo que él había traído a Babilonia para su fiesta nocturna en el palacio, riéndose de los conquistadores que estaban afuera porque no podían entrar. Y la escritura en la pared dijo, esta misma noche, vos vas a ser muerto, vas a ser capturado. Y eso es lo que ocurrió. Entonces Ciro fue el hombre de Medopersia. Los medopersas fueron bastante buenos con el pueblo de Dios en momentos, ¿no? Por ejemplo, ahí están los 3 decretos que decíamos. Primero Darío, después Ciro, después Artajerjes dieron el decreto de poder reconstruir la ciudad y dieron inicio a la profecía de las 70 semanas en el año 457 a.C. Pero ese no iba a ser el último de los imperios, o un imperio que durara para siempre, porque iba a venir otro, representado por el bronce, y era Grecia. Grecia, que tomó el control mundial en el año 331, ya existía por supuesto de antes, y en el año 168 recibe de Roma el duro golpe que le quita el control mundial. Entonces ahí tenemos a esta nación, Grecia. Los soldados griegos siempre se distinguían por las armaduras de bronce,
los cascos de bronce que usaban y las hachas que usaban en la batalla, que eran de bronce. Hay registros históricos importantísimos de ellos, ¿no? Por eso quizás Dios decidió relacionarlo también con el bronce. Y así vinieron arrasando distintas naciones, incluso Palestina, Egipto, Fenicia en la zona de Tiro y Sidón, enemigos de Israel, ahí vecinos, limítrofes. Bueno, arrasaron con todo esto y con Persia también, ¿no? Entonces Alejandro Magno, su rey primero, como nombra la profecía, y el más grande de los reyes de Grecia, se autotituló y quiso ser el amo del mundo, muy joven, logró el control mundial desde muy joven, y no solo en sentido militar, sino que también tuvo tanta influencia que hasta el día de hoy nosotros tenemos en nuestra cultura occidental un montón de ideas griegas, pensamientos de los filósofos griegos y de todo lo que él promovía. Él se crió a los pies de Aristóteles junto con sus amigos y esos filósofos le llenaron la cabeza de ideas y bueno, después de llevar una vida bastante desordenada, bastante inmoral en varios aspectos de su vida, Alejandro va a morir joven, en pleno auge. Ese es una estatua de Alejandro Magno, así que probablemente su fisonomía era parecida a lo que está ahí. Vivió 32 años y estuvo un poco menos de 13 años en el poder. Ese fue Alejandro Magno, ¿no? Con todos sus deslices y sus inmoralidades. Pero él cayó, murió, sus generales se dividieron el reino, ustedes saben la historia, la mayoría de ustedes, y finalmente iba a aparecer en el año 178 el reino de hierro, Roma, ¿no? Un poder dominante y destructor, que cada vez que se describe, y lo describen los historiadores, y la Biblia misma lo describen con verbos muy crueles y muy agresivos. Por ejemplo, quebrar en pedazos, destrozar, quebrantar. Roma sin piedad trituró a todo el que se le oponía, ¿no? No le temblaba la mano a la hora de decapitar, de crucificar a todos los enemigos del reino, ¿no? Y así fue que Roma avanzó como esos pies con toda su fuerza hasta que en el año 476 después de Cristo, del 168 antes de Cristo al 476 después de Cristo, un montón de años, en ese año los pueblos limítrofes que se habían acercado a un imperio que cada vez se achicaba un poquito más por la mala administración de los reyes, ¿no? Fueron entrando por las fronteras y dieron lugar a los pies de hierro y barro. O sea, el reino se dividió para no unirse más o no unirse casi nunca más. Porque si ustedes leen Apocalipsis 17, 12 al 18, léanlo esta noche, está muy lindo, no tenemos el tiempo de leerlo. Se nos dice que estos 10 reyes van a tener gobierno en el final de los tiempos por una hora, muy poquito tiempo, no daba para registrar en una estatua o en un paneo como este tan amplio, ¿no? Juntamente con la bestia, haciendo referencia a esa globalización a la que hace referencia Apocalipsis 13, que estamos a punto de presenciar con nuestros propios ojos. Último episodio de la historia, último intento de un gobierno mundial que por un ratito va a tener eficacia, ¿no? Va a poder ser en el mismo momento en que cae la piedra. Entonces, esas tribus bárbaras que rodeaban a Roma fueron entrando por las fronteras y se fueron mezclando incluso con los romanos. Por eso dice que esto era una amalgama entre el hierro. Roma nunca pasó, quedó mezclada con el barro, ¿no? El hierro quedó mezclado con el barro. Estos reinos dieron origen a las naciones que se fueron formando en distintas partes, primero en Europa y después con la conquista de América se extendieron a América, formando esas naciones que son como el hierro y el barro que no se pueden unir. Tratan de hacer alianzas, hubo gente que intentó,
nuevos gobiernos mundiales, sin ir muy lejos, Napoleón, Hitler en su momento y otros atrás en la historia, pero no lo lograron. Fueron apareciendo estos pueblos y metiéndose en los dominios romanos. Los alamanes fundaron Alemania, Franco, Francia, como decíamos el otro día, ¿no? Los sajones, Inglaterra, y así se formaron las naciones. Ellos vinieron a América y nosotros somos la mezcla todavía, una mezcla más batida todavía del hierro y el barro, porque somos mezcla de distintas naciones, ¿no? Y acá estamos en los pies de hierro y barro. En realidad nosotros somos los seguidores de la piedra que va a caer, ¿no? Somos el pueblo de Dios, en el caso nuestro específico. Ahí estaban entonces esos pies. ¿Qué sucedería en los pies de esta estatua? Decía lo que leíamos antes, estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies, en los pies de hierro y barro cocido, y los desmenuzó. Cayó la piedra, desmenuzó a todos los reinos. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro, empezó de abajo, ¿no? El bronce, la plata y el oro. Y fueron como tamo, polvo, de las eras del verano, y se lo llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Hoy todavía quedan rastros de los libros de historia. Dentro de poco se los lleva el viento. Y estos enemigos del pueblo de Dios que de alguna manera siempre intentaron, usados por Satanás, eliminar al pueblo de Dios, nunca lo lograron ni lo van a lograr, ni siquiera con esta última y terrible persecución. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste, le dijo Daniel al rey, que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, que era lo que el rey quería saber. Y el sueño es verdadero y es fiel su interpretación, categórico y claro. Y entonces, ¿qué pasó? Lo que estamos esperando todos, ¿no? Por eso esperamos el advenimiento de Cristo. Porque el advenimiento de Cristo va a ser esto. Todos los reinos desmenuzados, se los llevó el viento, pero la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte, durísimo como la piedra, más duro que el hierro, que cubrió toda la tierra, el reino del Señor. Por eso el Señor nos enseñó a orar, Padre nuestro, venga tu reino y hágase tu voluntad. Porque en la tierra no se hace la voluntad de Dios desde hace 6.000 años por lo menos, desde la caída de Adán y Eva. Pero dentro de poquito viene el cumplimiento de esta oración típica del Señor, el Padre Nuestro, donde dijo, Señor, que venga tu reino, para que tu voluntad se cumpla en nosotros. Eso es lo mejor que nos puede pasar, que caigamos en las manos de este gobernante puro, transparente, sacrificado, lleno de amor, que comparte con nosotros, ¿qué cosa? La naturaleza humana, porque Él vino a la tierra, pagó por nosotros, pero para siempre quedó 100% humano y 100% divino, en una mezcla única. El unigénito de Dios es el que va a reinar para siempre en esta tierra. Dice el Salmo capítulo 2, los pueblos conspiran juntos, intentan ir contra el Señor y contra su ungido. Y dice el versículos 1 al 7 del Salmo 2, después si lo quieren leer también anótenlo por ahí. Y dice, pero el Señor ha dicho, el Señor dice, el que va a reinar sobre Sión, mi santo monte, es mi ungido, mi Hijo, Cristo, el Señor. Y ahí Cristo toma la palabra y dice, yo voy a registrar, versículo 7, lo que dijo el Padre. El Padre dijo, mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Lo leyeron ese versículo? Salmos 2:7. ¿Qué quiere decir? ¿Que Cristo fue hecho, fue engendrado? Como pretenden decir algunos amigos nuestros que interpretan mal la profecía por no estudiar a fondo la Biblia. No. Engendrado como rey.
Era la palabra para engendrar un rey. Yo he sido coronado hoy. El Padre dijo, vos sos mi hijo, yo te coroné hoy, te engendré como rey. Y va a reinar para siempre arriba de los conspiradores de este mundo. Porque lo más lógico sería que un gobernante de este mundo piense quién es nuestro creador para poner a esta humanidad en las manos del creador. Pero ellos pensaron cómo matar a los que confían en el Señor, en su pueblo, y no pensaron en eso. El último gobierno mundial va a ser más engañoso, porque va a pretender figuradamente darle honra a Dios, poniendo un nombre aparentemente espiritual en el control mundial de la globalización. Pero vos y yo, ¿qué vamos a decidir? Más evidencia que esta no podemos tener. Alguno te puede decir, no, Daniel fue escrito en el siglo II, en el siglo I a.C., él ya había visto eso. Imposible, toda esta profecía va mucho más allá del siglo II, aunque hubiese sido escrito en el siglo II. ¿Cómo sabía Daniel la fecha de la muerte de Cristo? ¿Cómo sabía Daniel la sucesión de imperios? ¿Cómo sabía lo de los 1260 años? Porque hay un Dios en los cielos que le revela a su pueblo lo que va a hacer. Porque no hará nada el Señor, dijo Amós, sin que le revele las cosas que va a hacer por su pueblo a sus siervos, los profetas, que tienen el encargo, estos profetas que escribieron la Escritura y los otros que Dios levantó, tienen el encargo de mostrarle al pueblo lo que va a ocurrir para que nosotros tengamos tranquilidad, fe y fuerza en el momento final. Y yo sé que entre nosotros hay distintas sensaciones en cuanto a la venida de Cristo, pero leamos las profecías porque el tiempo es corto y si a vos te parece que falta mucho, no falta. Porque ninguna cosa falta cumplirse salvo las profecías específicas del momento de la venida de Cristo en gloria y majestad para tomar este reino. Por eso siempre oramos, Señor, que venga tu reino, porque queremos que vos reines, porque esa voluntad es preciosa, es hermosa. Qué lindo si alguien que te ama reina, vos sabés que a vos te va a ir re bien y que va a hacer lo mejor por vos, porque Él tiene el poder y porque reina, ¿no? El que nos ama y murió por nosotros en la cruz, dentro de poquito reina. ¿Les parece que hagamos, los que quieran, una oración para decirle a Dios, Señor, quizás todavía no peleé como un buen soldado esta batalla, quizás fui un espectador, no tenía plena conciencia de los tiempos en que vivimos, pero leyendo mejor las profecías, estudiando un poquito las profecías, quiero comprometerme más, quiero entregarte todo, quiero poner esos dones que no usé nunca porque no sabía ni cómo al servicio tuyo y quiero traer personas que están bajo mi influencia a tus pies. ¿Le gustaría decirle eso al Señor? A los que quieran decirle esto, les pido que nos arrodillemos y le voy a pedir a Valeria si nos dirige en la oración. Señor, sabemos que el control de la historia de este mundo está en tus manos, que lo revelaste al rey para que entendiera su parte dentro de este sueño y dentro de lo que iba a pasar en la historia de este mundo, pero también lo revelaste para los que íbamos a estar en los últimos días, Señor. Padre Santo, queremos rogarte que todo lo que estamos aprendiendo acerca del libro de Daniel nos movilice, Señor, para entregarnos en tus manos, para compartir tu mensaje, el mensaje de la salvación, y para que muy pronto, cuando llegue ese momento final, el momento de la piedra, como veíamos hoy, el momento de tu venida, Señor, estemos listos, pero con todo un pueblo esperándote. Te rogamos, Padre, todo esto y te pedimos que realmente Jesús nos transforme, nos dirija y nos acompañe cada día. En el nombre de Él pedimos todo. Amén.